Y hoy el título de mi sermón se llama Lamento por Jerusalén. Se llama así. Lamento por Jerusalén. Y quiero pedirles el favor de que apaguemos celulares, cualquier cosa que nos distraiga en este momento o que no permita que nos concentremos en escuchar la predicación de la palabra de Dios. Les quiero pedir el favor de que apaguemos todo lo que nos pueda distraer y que estemos concentrados en escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente por respeto a Dios, pero también por respeto unos a otros. ¿Listo? Entonces, para que por favor apaguemos. Si tienes una Biblia electrónica, bueno, amén, enciende tu Biblia electrónica, pero por favor manténla en silencio. Amén. Ok. Si hay algo que me impacta a mí de Jesús, que realmente me sobrecoge y siempre me ha encantado profundamente, es el valor, la firmeza y la determinación de Jesús. Jesús nunca, jamás en su vida fue un hombre temeroso, fue un hombre tímido, fue un hombre que tuviera miedo. Definitivamente, cuando tú examinas los evangelios, puedes ver a un hombre que cumplió con valor y con determinación la misión para la cual vino a esta tierra. Amén. Si hay algo que realmente ha sobrecogido mi corazón, es conocer a profundidad el carácter de Jesús. Amén. El carácter de Jesús. Yo creo que hoy en día el cristianismo contemporáneo ha desdibujado muchísimo el carácter de Jesús. Hemos suavizado en alguna forma el carácter de Jesús. Y hemos tratado de acomodarlo a nuestros propios requerimientos, a nuestras propias comodidades, a nuestros propios sentimientos. Pero tenemos que conocer al Jesús que se nos presenta en la Biblia. Y el pasaje de hoy es un pasaje que describe muy claramente quién era Jesús. No en vano Jesús fue asesinado. No en vano conspiraban contra Jesús de la manera que lo hacían. ¿Por qué? Porque Jesús fue completamente en contra de la cultura. De la cultura que intentaba imponer la desobediencia a la palabra de Dios. A esa cultura. Pero Jesús fue ese tipo de hombre. Ahora, si nosotros como cristianos o como personas queremos seguir a Jesús, vamos a tener que acomodarnos, acoplarnos a su carácter. Quiero con honestidad decir que hoy de alguna forma hemos querido domesticar a Jesús, domesticar su carácter, hacerlo ver de una manera que la Biblia no lo presenta. Por ejemplo, la iconografía medieval comenzó a presentar a un Jesús alto, de ojos azules, mono, rubio, barba partida, la túnica no se le arrugaba, hiciera lo que hiciera, nunca andaba sucio, su túnica siempre estaba limpia, era una cosa. Y muchas de las películas que nosotros vemos en Semana Santa nos presentan a un Jesús así. Pero Jesús no era así. No como la iconografía medieval lo presenta. Jesús no era así. Jesús era un hombre que realmente causó un revuelo en Palestina. Un hombre temido por reyes y por religiosos. Temido. No era simplemente que hacía estorbo, era temido por reyes, por religiosos, por la sociedad en general.
Ese era nuestro Jesús. Entonces vamos a tener que redescubrir en la Biblia quién era Jesús. No lo que la cultura nos ha tratado de hacer ver de Jesús. ¿Quién era? La única forma de nosotros conocer quién era Jesús es ir a las Escrituras. Amén. No hay otra forma de hacerlo. Porque es en las Escrituras donde Él se nos presenta. Quiero que vayamos a Lucas 13, 31. Dice, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Y él salió corriendo. No, ¿verdad? Dice, él les contestó: vayan y díganle a ese zorro. Ahí lo dice. Yo no me estoy inventando cosas. Vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Miren el contraste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Personalmente creo que es uno de los pasajes más especiales, tanto en Lucas como en Mateo, porque solo aparecen en esos dos lugares. Es uno de esos pasajes que te da una imagen completamente distinta de Jesús, completamente diferente de Jesús. Y como les decía al principio, si queremos tomar la imagen correcta de quién es Jesús, tenemos que ir a las Escrituras. Jesús, en respuesta a la incitación de Herodes, porque es una conspiración, y de los fariseos para alejarse de Perea y Galilea, que era donde estaba, se lamenta con profunda tristeza por la actitud y el destino de la ciudad santa de Jerusalén. Este texto que vamos a estudiar el día de hoy tiene dos partes. La primera de ellas tiene que ver con la conspiración de Herodes y los fariseos para que Jesús saliera de Perea. Y la segunda es el lamento que Jesús eleva en respuesta a la conspiración por la situación de Jerusalén. Esa segunda parte tiene tres subpartes. Dos partes que son dos reclamos que hace Jesús a la ciudad de Jerusalén y una advertencia. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero que abordemos es la conspiración de Herodes y los fariseos, del versículo 31 al versículo 33. A lo largo de su ministerio, Jesús siempre tuvo que verse enfrentado a las críticas y a la persecución artimañosa de parte de los fariseos. Según los estudiosos del Nuevo Testamento, por cada 6 fariseos que existían, uno apreciaba, admiraba y respetaba a Jesús, al tiempo que lo seguía, pero en secreto, por temor a sus compañeros. Imagínate el peso de la corriente farisea y saducea en esa época. Para que estos hombres
tuvieran que seguir a Jesús en secreto. En esta ocasión, los fariseos incitan a Jesús para que salga de aquella región porque Herodes lo quiere matar. ¿Quién era este Herodes? Era Herodes Antipas, el tetrarca que tenía bajo su jurisdicción Galilea y Perea, es decir, la misma región por donde Jesús había estado y aún estaba viajando. Se recordará que este soberano había iniciado su reino en el año 4 a.C. e iba a continuar en esa capacidad hasta el año 39 después de Cristo. Este Herodes era el mismo que había hecho asesinar a Juan el Bautista y siempre quiso conocer a Jesús. De hecho, cuando Jesús llega a Jerusalén, él también está allí en Jerusalén. Por eso Pilato le envía a entrevistarse con él. ¿Recuerdan? Bueno, pero eso es otro sermón. De alguna manera, este Herodes estaba preocupado por la popularidad e impacto de Jesús sobre la sociedad judía y en muchos casos gentil. Es posible que Herodes temiera una revuelta y que Jesús, ayudado por la multitud, se tomara el poder. Ese fue siempre el temor. Es más, cuando tenía 2 años, o antecitos de los 2 años, que los reyes o los sabios de Oriente llegaron a ofrecerle sus ofrendas, primero consultaron a Herodes. Oye, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? Imagínate, llega Herodes, ¿dónde van a ser? ¿Cómo? ¿Cuál rey? Sí, las escrituras. Y los fariseos dijeron, van a ser en tal parte. Este hombre hizo asesinar a todos los niños menores de 2 años solamente para matar a Jesús. Siempre quiso conocer a Jesús. Tenía temor de que Jesús se tomara el poder. Es más, Jesús tenía una popularidad impresionante para ese momento. Tenían muchísimo temor, no solamente Herodes, los fariseos también. ¿Por qué? Porque la religión judía era legítima en el Imperio Romano, es decir, ellos podían ejercer todo su culto sin ningún problema, mientras no generaran revueltas, mientras no generaran disturbios. En el momento en el que los judíos generaran algún tipo de disturbio, los romanos iban a cortar con la legalidad de su religión. Entonces, tanto Herodes como los fariseos tenían bastante temor de Jesús, porque en esa época se levantaron muchos, digamos, revolucionarios, pero no tuvieron el mismo impacto que tuvo Jesús. Nunca. Algunos fueron seguidos por un centenar de hombres y nada más, pero Jesús era de otra naturaleza. Cuando esta gente comenzó a ver a Jesús, supieron que estaban metidos en graves problemas. Jamás lo reconocieron como el Mesías. Jamás. Lo mataron, lo asesinaron. Pero Jesús no fue un hombre común y corriente en esa época. Leo Moles advierte al respecto. Este es Herodes Antipas, el mismo que había mandado decapitar a Juan el Bautista, pero que estaba celoso de la popularidad e influencia de Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús y muchos pensaban que en algún momento crítico se proclamaría rey y establecería su reino en la tierra, con lo cual se convertiría en rival de Herodes, razón por la cual Herodes procuraba matarle. El plan de Herodes fue de utilizar a los voluntariosos fariseos para que indujeran a Jesús a que apresurara su viaje a Jerusalén, donde estaría en mayor peligro de sus enemigos en el Sanedrín. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, había gobernado Galilea y Perea por 30 años. Por temor al pueblo, Herodes no quería dar muerte a Jesús de la misma forma que había hecho con Juan el Bautista. Ahora quiere usar a otros para cumplir su plan malévolo. Él creía que si de alguna manera podía convencer a Jesús a que se fuera de su territorio, entonces los judíos se encargarían de aniquilarlo en Jerusalén. Era una conspiración.
no era que los fariseos estaban amables con Jesús, aunque como les digo, había algunos que lo seguían. El asunto era que se había armado una conspiración entre Herodes y los fariseos para perseguir de ese modo a Jesús. Fariseos y Herodes siempre tuvieron pugnas. Nunca estuvieron de acuerdo en la mayoría de cosas. Máxime porque Herodes era considerado un traidor. Herodes le servía al emperador romano. Entonces se consideraba como un traidor a su pueblo. Entonces los fariseos no era que tuvieran mucha comunión con él. Pero para esta ocasión se unieron. Así es la política. Para esta ocasión se unieron y conspiraron en contra de Jesús, porque ninguno de los dos lo quería tener cerca. La respuesta de Jesús deja entrever con claridad el carácter de nuestro Salvador. Jesús jamás se intimida ante las críticas ni ante la influencia de ningún poderoso, mucho menos ante la persecución. Jesús envía un mensaje con los fariseos para Herodes. Esto hace de alguna forma evidente el hecho de que Jesús sabía la conspiración que se estaba tejiendo en asocio con Herodes. Jesús se dio cuenta de eso y aquí lo vemos. O si no, ¿por qué les manda a decir o les manda el mensaje con ellos? Vaya y díganle. Interesante, ¿no? Ellos nunca dijeron, mira, Herodes te manda a decir. Herodes te quiere matar. Él se dio cuenta, estos están juntos. Vaya, díganle, llévenle esta razón. Vaya y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. La expresión de Jesús no busca ser insultante realmente, aunque lo es. Sencillamente describe el carácter de Herodes. Herodes era astuto, artificioso y traicionero, por lo cual algunos comentaristas creen que la gente ya le había apodado el zorro. Por eso, por su carácter. Sin embargo, esta respuesta de Jesús también describe la determinación, firmeza y valentía de Jesús en su propósito de terminar su trabajo en aquella región. Ningún poder o poderoso, llámese rey o poder religioso, le iba a intimidar e impedir cumplir con su trabajo. Pero no solo le hace claro a Herodes, sino a los fariseos que su trabajo no está determinado por el calendario de ellos, sino por el calendario de Dios. Definitivamente, en el carácter de nuestro Salvador, tenemos una lección de valor y determinación con respecto a nuestra propia misión como cristianos. Hermanos y amigos, vivimos en una cultura que a todas luces es intimidante. Una cultura que se vale de la intimidación para establecer sus propias agendas, sistemas y poderes. Esa es la cultura en la que nos encontramos. El cristianismo se ha abierto paso a lo largo de su historia en medio de ese ambiente de intimidación. Lastimosamente, en muchas épocas de su historia, personas se han valido también de las mismas armas intimidantes de la cultura para establecer a la fuerza el cristianismo. Eso sucedió aquí en nuestro continente con la Santa Inquisición. Algo similar. Sin embargo, Jesús lo hizo de forma diferente. Aun cuando jamás se intimidó, tampoco usó la violencia o paradigmas similares para establecer su iglesia. Pero Jesús no se intimidó. Jesús no permitió que la cultura o los poderes que gobernaban esa cultura le dijeran qué hacer. Jamás. Porque ante todo, Él era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese sentido, Herodes tenía que darse cuenta que estaba frente a alguien mucho más poderoso que él. Por eso Jesús no le tenía miedo.
De ningún modo, ni siquiera a los fariseos. Cuando ustedes estudian el Nuevo Testamento se van a dar cuenta que todo el tiempo Jesús fue perseguido. No hubo un instante en el que Jesús no fuera acosado por los poderes de esa época, tanto políticos como religiosos. Pero siempre estuvo así. Su sacrificio en la cruz da cuenta de ello. Su viaje a Jerusalén era la consumación de su obra salvadora en la cruz. Eruditos del Nuevo Testamento afirman que las palabras "y al tercer día terminaré lo que debo hacer" no señalan necesariamente un periodo de días, sino un periodo de tiempo indefinido pero limitado, a la vez que Jesús estaba describiendo magistralmente su sacrificio expiatorio en Jerusalén. Su trabajo no había terminado. Nuestra misión, hermanos, aún no termina. Somos cristianos. Y eso nos coloca en un lugar privilegiado en cuanto a nuestra salvación, pero también en cuanto a nuestro propósito y misión. Nada nos puede intimidar. Nada nos puede impedir el que sigamos adelante en la consumación de la obra para la cual se nos designó. Primeramente, honrar y glorificar a Dios. Primeramente eso. Efesios 1:12. Y 2, hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:18 al 20. Predicar este evangelio a cada criatura. Ese es el propósito y misión de la iglesia. Ese es el propósito y misión de un cristiano. Honrar a Dios. Vivir para honrar a Dios. Este es nuestro propósito en la vida. Buscas un propósito en la vida, vive para honrar y para glorificar a Dios. Ese es el propósito. No existe otro en la Biblia más que ese. ¿Por qué? Porque se nos hizo para ese propósito. Isaías 43 habla de eso. Y Efesios 1:12 habla de eso. Somos para alabanza de su gloria. Pero 2, como misión, como iglesia tenemos una misión. ¿Cuál? Predicar este mensaje del evangelio a todas las naciones. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra misión. Ahora, tú puedes cumplir esa misión. ¿En dónde? En tu trabajo. Con tu familia. Con tus amigos. En la universidad. En el colegio. Donde estés. Pero esa es la misión de nosotros como iglesia. Ahora, es evidente que también hay poderes que intentan que nosotros nos intimidemos y no prediquemos el mensaje del evangelio. Piensa lo difícil que es cuando tú dices que eres cristiano. ¿Eres cristiano? O muchas veces uno no dice por temor. Es la verdad. Tú estás con tu familia o estás con tus amigos y si tú oras por los alimentos se te van a burlar. Si tú dices que eres cristiano, alguien va a decir, o sea que usted le lavaron el cerebro. Todo lo que puedan decirte. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces nuestra respuesta a eso es intimidarnos. Intimidarnos. La intimidación, hermanos, va a impedir que nosotros objetivamente prediquemos el mensaje del evangelio. La iglesia no se puede intimidar, pero tampoco puede ser violenta. La iglesia no se puede intimidar, pero tampoco puede ser agresiva. El cristianismo tiene que ser objetivamente un agente que haga contracultura. Estamos en una sociedad difícil, hermano. Estamos en una sociedad dura. No sé si se han podido dar cuenta. Una sociedad dura. Una sociedad que no quiere definitivamente nada, en muchos casos, que tenga que ver con Dios o con Jesús. El señorío de Jesús, particularmente en esta ciudad, está bajo ataque.
Con todo respeto, aquí se habla más de María que de Jesús. Y Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Es Jesús a quien tenemos que rendir nuestras vidas. A nadie más. Es Jesús. Esa adoración va completamente en contra de las Escrituras. Nada en la Biblia sugiere, nada, absolutamente nada sugiere que nosotros tengamos que someternos al señorío de alguien diferente a Jesús. Esa es la razón por la cual Jesús jamás se intimidó. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Señor, y nosotros como cristianos tenemos que comenzar a pensar, si es que no lo hemos pensado, que creo que sí, pero tenemos que vivir en función del señorío de Jesús. Es Jesús quien debe tener la voz más fuerte en nuestras vidas. Es Jesús quien tiene que ser la influencia más fuerte en nosotros. Es el pensamiento de Jesús el que tiene que permear completamente nuestra mente, nuestra filosofía de vida, lo que somos, lo que pensamos y hacemos. Tenemos que pensar que definitivamente Jesús, como dijo Fabián, lo haría diferente. Que nuestro referente para la vida no es la cultura, es Jesús. Que tenemos que buscar ser hombres y mujeres como Jesús. Que Él es quien debe gobernar completamente nuestras vidas. Y eso se parece mucho a una despersonalización. Por supuesto. Pablo lo dijo. Ahora no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Ay, pero ¿por qué me tengo que parecer a Jesús? Bueno, porque esa es la santa voluntad de Dios. ¿Saben? Como sociedad buscamos parecernos a alguien. ¿De verdad? Seguimos a alguien, por ejemplo, a la moda. ¿Por qué las cosas se ponen de moda? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué de repente tú usas unos zapatos que antes no usabas? No, es que está de moda. ¿Y a quién se los viste? La moda alguien la impone, ¿cierto? Tú no sabes quién. La barba, por ejemplo. Un día resultó que los hombres usan barba. Los que pueden tener barba. Y entonces, claro, la barba. ¿Por qué la barba? Ni idea. Pero sin darnos cuenta, seguimos unos patrones. Seguimos unas ideas que ni siquiera nos detenemos a pensar quién las impuso. Ni idea. En cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, en cómo nos vestimos. La idea de la belleza es una cosa rara. ¿Sí me explico? ¿Quién determina quién es feo y quién es bonito? ¿Sí me explico? Es como, pero no, es que la moda es ser bello. ¿Quién es alguien bello? Pues alguien que se hace cirugías, alguien que está fitness, alguien que tiene barba cerrada, cejas pobladas. A mí me estafaron con eso, pero ojos claros, un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, los que no tenemos nada de eso, no aplicamos. ¿Quién define eso? La cultura. La cultura define qué vemos en televisión. La cultura define qué ropa nos ponemos. La cultura define qué leemos. La cultura define en qué colegio estudiamos. La cultura define qué carrera seguimos. La cultura define cómo educamos a nuestros hijos. Piénsalo. Todo eso, la mayor parte de cosas, lo define la cultura. El cristianismo se ha dejado influenciar por la cultura del consumo. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Consumismo. Consumismo del pesado. Eso es disfrazado. Lo maquilla. Es que Dios te quiere bendecir. Eso es puro consumismo. Ahora, ¿Dios nos va a bendecir? Por supuesto.
Yo no dudo eso jamás en la vida. Si hay alguien que está bendecido, mírenme. Una esposa, unos hijos increíbles, jamás en la vida, créanme, jamás en la vida yo pensé tener algo así. ¿Eso no es una bendición de familia? ¡Wow! No hay nada mejor que eso. Tener una esposa que ama a Dios, ¿tú crees que eso se compra en la esquina con plata? No. Ningún lado. Eso ni siquiera se aproxima al placer de tener un carro. Tener una familia es una cosa impresionante. Una relación con Dios. Tener una familia, una relación con Dios, no tiene precio. No tiene comparación. Eso es una bendición realmente. Un carro cualquiera lo compra. Es más, hoy por mostrar tu cédula te dan un Spark. Ya, o una moto. Tranquilo. Es más, te ganas el mínimo y te dan una moto, tranquilo. O un Spark. Pero tener una familia, tener las reales bendiciones de Dios, eso es algo completamente diferente. Lo demás es puro consumismo. Es puro consumismo. Pero la cultura nos impone esas cosas. ¿A quién debemos seguir realmente como cristianos? A Cristo, a nuestro Señor. Si hubo alguien que jamás se dejó imponer nada, fue Jesús. Absolutamente nada. Jamás se dejó imponer nada. Cuando los fariseos, vete que te quieren matar, todavía no es mi hora. Díganle a ese zorro, que me quedo 3 días más. Pocas palabras, usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, porque yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Facilito, sencillo. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es? No que sabes de Jesús. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Gobierna realmente, objetivamente tu vida? Él es quien dirige tu corazón. Él es tu Señor, no solo tu Salvador. Él es tu Señor. ¿Obedeces a Jesús, objetivamente hablando? Porque a eso estamos llamados. Él dice que el que lo ama es el que obedece su palabra, que un verdadero discípulo de Él es quien obedece sus mandamientos. Tenemos que hacernos esa pregunta, mis amigos y mis hermanos, porque lo demás es religión vacía y sin sentido. Tenemos que reconocer, tenemos que entender, o por lo menos dimensionar quién es Jesús para nosotros, porque eso va a determinar el peso de nuestro cristianismo. Completamente. Esta cultura en la que estamos demanda que como cristianos entendamos realmente quién es el dueño y señor de nuestra vida. Es la única forma de hacer contracultura en la sociedad en la que nos encontramos. Créanme, no hay otro modo de hacerlo. En el círculo de nuestra familia, con nuestros compañeros del colegio, del trabajo, la universidad, la única forma de hacer contracultura es esa. Ahora, conociendo el carácter de Jesús, vamos a tener claro que no nos podemos intimidar. No nos podemos intimidar. No podemos permitir que la cultura nos arrincone. Soy cristiano, ¿y cuál es el problema? Soy cristiano. Cuando yo me hice cristiano, yo estaba tan intimidado al principio, porque obviamente eso se me vino encima a mi familia, la empresa, todo el mundo. Yo decía, pero cuando yo era un salvaje pecador nadie decía nada. Y ahora estoy tratando de hacer las cosas bien y todo el mundo se volvió mi enemigo. Eso era una cosa de locos. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tenía una Biblia pequeñita y como tenía temor de la gente, escondía la Biblia aquí debajo. Y atrás, ¿no? Llevaba un cuaderno grande y la Biblia pequeñita aquí para que nadie me la viera. Esa es la verdad, a vergüenza lo digo.
Y en el escritorio abría mi Biblia, abría el escritorio, el cajón del escritorio, ponía mi Biblia ahí y la leía y me tapaba así para que nadie me viera. Y una vez llegó el gerente de la empresa, ¿leyendo la Biblia? ¿Sí? Pero después dije, no, ¿miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser un cristiano. Y a partir de ahí, olvídate. ¿Por qué? Porque vivimos en esa cultura intimidante. No me van a decir que no. Mira, a uno le importa mucho el que dirán. ¿Qué pensarán? Sí, estamos pensando la mayor parte de las veces de ese modo. Jesús no era así. Lo segundo que Jesús habla aquí es el lamento de Jesús por la ciudad de Jerusalén, en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? La repetición del nombre Jerusalén es una forma dramática de expresar lo que Jesús siente profundamente por la ciudad. Su lamento hace claro la situación en la que la ciudad se encuentra. Su diagnóstico no es el de un hombre común y corriente, sino el del Dios hecho hombre, que ve como la ciudad santa se cae a pedazos. Esta misma expresión se encuentra en Mateo 23, 37 y 38. Jesús usó esta misma expresión el martes de la semana de pasión antes de entrar a Jerusalén. Algunos piensan que esta exclamación fue dicha solo una vez en Mateo y que Lucas la sacó de contexto cronológico. Sin embargo, es una afirmación que no armoniza con el contexto de Lucas 1:1, que estaba en contexto, y que se ajusta más a especulaciones. Jesús repitió sus enseñanzas, afirmaciones similares muchas veces en diferentes contextos. Esta expresión se da muy cerca en Perea, rumbo a Jerusalén. Los profetas, dice Boles, habían dado muerte a los profetas de la antigüedad y ahora los dirigentes de los judíos estaban haciendo un complot para asesinarle. Con un solo vistazo Jesús repasa toda la historia de Jerusalén, manchada frecuentemente con la muerte de sus profetas. Jerusalén estaba en una condición bastante difícil. Cuando una sociedad mata, asesina, rechaza, apedrea a los enviados de Dios, está realmente en problemas. Sí. Sigue. Sí. Su acervo moral está completamente destruido. Completamente destruido. Su esencia está completamente acabada. Jerusalén estaba en una condición precaria, espiritualmente y moralmente. Por eso Jesús decía, ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Estaba mal. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo pienso en nuestra sociedad, no estamos diferentes. Esta sociedad está mal. Estamos llegando al colmo de la maldad. Miren, ayer leía un artículo, lo tengo acá, que lo quiera. Dice, La República: los pedófilos piden ser aceptados en el colectivo LGTB. Los pedófilos están tratando de ganar la aceptación de la comunidad LGBT para cambiar el punto de vista de la sociedad sobre su tendencia sexual. En un intento por ganar aceptación, se han rebautizado a sí mismos como MAP o personas atraídas por menores. Ya han llegado incluso a crear una bandera al estilo del orgullo para participar en los eventos de orgullo gay. El lenguaje es tan amplio y vago que podría incluir todas las formas de orientación sexual, incluida la pedofilia, afirma Brad Dacus, presidente del Pacific Justice Institute. Existen blogs de Tumblr que brindan apoyo a las personas de la comunidad del MAP para crear espacios seguros para ellos, según informó el Daily Caller. El usuario de Twitter
Communist Fish publicó una foto de la bandera en junio para advertir a las personas que mantengan a los niños alejados de quienes la portan. El colectivo intenta afirmar que los pedófilos son personas incomprendidas y que no deberían ser marginados. Páginas web como la Prevention Project han comenzado a publicar testimonios de pedófilos pidiendo comprensión frente a su situación. Eso es algo que está sucediendo en este momento. Estamos llegando a una situación realmente difícil. Realmente difícil. Esto se llama imposición cultural. Se va a llegar al nivel de ser una exigencia. Porque, si ustedes no se han dado cuenta, en nuestra sociedad, muchos, y cuando les digo muchos, no son pocos, los que tienen esa tendencia, que no es una tendencia, es una aberración sexual. Son muchos. Sacerdotes, empresarios, padres de familia, y lo hemos visto. Hace 2 semanas, una niña de 14 años aquí en Antioquia, abusada por su papá, el abuelo y 2 tíos. Pero no, necesitan reconocernos de alguna manera. Perdónenme, pero jamás en la vida podré aceptar algo así. Y mientras tenga fuerzas para predicar en contra de estas tendencias, lo voy a hacer. Amén. Cuésteme Amén. Lo que me cueste. Amén. Porque ante todo, aquí se predica el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuando una sociedad mata a los enviados de Dios, está en graves problemas. Perdió el norte, perdió la dirección. Tenemos que comenzar a pensar diferente, hermanos. Hay predicadores en este momento predicando cosas que no son el Evangelio, y por eso tanta maldad ha cogido tanta fuerza a nivel social. Sí. Porque los que debemos hacer contracultura no la estamos haciendo. Porque tenemos miedo de lo que nos digan. Porque tenemos miedo de que nos critiquen. Porque tenemos miedo de que nos digan que somos predicadores de la condenación. Yo no soy ningún predicador de la condenación. Soy predicador del Evangelio. Amén. Soy predicador del Evangelio. Y llamo a las personas a seguir el Evangelio. Y a seguir a Cristo. Y a hacer las cosas bien. Que Dios es compasivo, por supuesto. Que Dios es amoroso, por supuesto. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero también tenemos que reconocer el estado en el que estamos como sociedad. No es diferente al estado en el que estaba la sociedad de Jesús en ese momento. Jesús dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a tus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Esta exclamación de Jesús da cuenta de la inmensa compasión de parte de Dios hacia su pueblo, la gracia de Dios siendo resistida hasta sus límites. ¿Cuántas veces? Muchas veces quiso Dios reunir a su pueblo, cuidarlo, protegerlo y salvarlo, pero no quisieron, se resistieron. Dios entregó a su Hijo por la salvación de los seres humanos. Sin embargo, muchos de esos seres humanos a lo largo de la historia de la redención han resistido la gracia de Dios y se han negado a obedecerlo. Personas de todo tipo simplemente han desafiado el poder, soberanía y compasión de Dios para seguir con sus propias agendas individuales. Cada vez hay más maldad y más violencia en nuestro mundo, en nuestra sociedad. En realidad es como si no importara. La maldad se ha enconado de forma inclemente dentro de nuestra cultura. Cada vez desconocemos más y más la gracia de nuestro Dios y el hecho de que su bondad y la gracia suya nos quieren llevar al arrepentimiento. A Dios le duele la maldad de nuestro mundo. Él no es indiferente. Leamos Génesis 6:5. Génesis 6, versículo 5.
Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió. Génesis 5:6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. 5:6. Versículo 7. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Sabes? A Dios le duele la maldad que ve. Este pasaje de Génesis y el pasaje que estamos estudiando hacen evidente el hecho de que a Dios le duele el corazón por la maldad que impera. Sin embargo, hace evidente otro hecho fundamental del carácter de Dios: su juicio es inminente. El versículo 35 lo expresa de forma categórica: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando yo leo Génesis y leo las ocasiones en las que Dios destruye ciudades como Sodoma y Gomorra o manda el diluvio, generalmente es porque la maldad del ser humano llega a un colmo insostenible. Es tan fuerte la maldad que Dios decide destruir. Dios ha sido compasivo, Dios ha sido amoroso, entregó lo que más amaba por nosotros. Entregó a su Hijo para que el mundo realmente entendiera que el pecado, como decía Eugenio, destruye, mata, asesina, daña familias, daña personas. El pecado es muerte. Y que el pecado tiene una consecuencia y tiene un castigo. Y no porque Dios sea castigador, sino porque es justo. Entonces, estamos en un momento en el que o aceptamos, reconocemos su gracia y su bondad y nos acogemos a ella con seriedad, o vamos a tener que someternos al juicio de Dios. Dios ha querido salvar a la humanidad, y el hecho de Jesús crucificado da cuenta de ello. La pregunta es: ¿qué estamos esperando? No solamente para responder objetivamente a ese sacrificio, sino cómo estamos viviendo nuestra vida en esta sociedad. Es frustrante ver tanta maldad, hermanos. Es agobiante, es duro, es difícil ver en las noticias. No hay una buena noticia casi nunca. Es difícil. Es difícil cuando tú escuchas que más del 50% del clero en este país y en la sociedad en general está acusada de pederastia y de delitos sexuales, y que solamente un par de sacerdotes son condenados por eso. Eso es desastroso, cuando las personas que deberían guiar esta sociedad son las que la corrompen. Es desastroso, es duro, es doloroso. A Dios le duele. Necesitamos comenzar a ver esto y a predicar con muchísima más objetividad el Evangelio, porque la única cosa que puede hacer que esta sociedad se sane es el Evangelio. De nada sirve que una persona se sane de cáncer si su corazón sigue igual. De nada sirve. De nada sirve que seamos prósperos económicamente si nuestro corazón está lleno de maldad. ¿Para qué eso? El Evangelio se trata de la vida eterna, y es lo que tenemos que estar predicando. Tenemos que ir a esos lugares donde es más difícil. Tenemos que hablar con la verdad, y hablarnos con la verdad aquí, porque ese es otro problema. Esa es otra situación. Cuando
No podemos decirnos la verdad porque pensamos o sentimos que nos están criticando o yo no sé qué cosas. Necesitamos hablarnos con la verdad aquí, pero también hablar con la verdad afuera. La gente necesita escuchar la verdad. Continuamente. Todo el tiempo. Jesús habló con la verdad. Jesús le dijo la verdad a estas personas. ¿Por qué creen que lo querían matar Herodes y los fariseos? No porque se sintieran cómodos en su presencia. Realmente nunca nadie se sintió cómodo en su presencia. La gente temía a Jesús. La gente temía a Dios. Hoy la sociedad ha perdido ese temor y por eso estamos como estamos. Y no hablo de un miedo irracional, hablo de un temor profundo por entender que Dios realmente es diferente a nosotros, que es santo, que es justo, que es amoroso, que tiene gracia. Eso debería infundir temor en nosotros y vivir en el temor. La Biblia nos llama a vivir en su temor, y sea cual sea la interpretación que le des a eso, la Biblia no cambia el hecho de que vivimos o debemos vivir en el temor de Dios. Y que una sociedad que vive en el temor de Dios conoce a Dios. No podemos de ninguna forma suavizar eso por ningún lado. Tenemos que ser una sociedad que vive coherentemente con eso. El juicio de Dios es inminente. Tenemos que estar listos para eso, preparados, porque no sabemos en qué momento va a llegar nuestro Señor. Lo cierto es que va a llegar. Sí. Todo el mundo lo va a ver y ante Él se va a doblar toda rodilla. Créanme, todo el mundo lo va a ver. Los que se arrepintieron, amén. Los que no, van a tener que sufrir muchísimo. Estamos a tiempo. Dios sigue siendo compasivo. Dios sigue siendo amoroso. El lamento por Jerusalén tiene que enseñarnos a nosotros que Dios se lamenta por toda la sociedad, pero que también quiere que nosotros nos arrepentamos. Muchísimas gracias. Es lo que quería compartir con ustedes.